Guión para vídeo, el primer mártir y su verdugo. Saulo consiente la muerte de Esteban. El inicio de la persecución cristiana bajo el aplauso de Saulo. Introducción. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que ha marcado un antes y un después en la historia del cristianismo. Hablaremos sobre Esteban, el primer mártir cristiano, y Saulo, el hombre que consintió su ejecución. Pero no se trata solo de un relato antiguo, esta historia es el comienzo de una persecución que cambiaría el curso de la fe cristiana para siempre. En los próximos minutos, descubrirás cómo la muerte de Esteban no solo fue un acto de violencia, sino un catalizador que impulsó la expansión del cristianismo por el mundo. Además, exploraremos quién era Saulo, cómo llegó a ser un perseguidor de los cristianos y qué transformaciones experimentó en su vida. Prepárense, porque vamos a revelar detalles impactantes sobre la vida de Esteban, el contexto histórico de la época y cómo una sola decisión puede cambiar el rumbo de la historia. No querrás perderte esto. Principal, este relato se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento. Esteban era uno de los 7 diáconos elegidos por los apóstoles para ayudar en la distribución de alimentos y asistencia a los necesitados. Esteban no solo cumplía con su deber, comenzó a predicar y a realizar milagros, lo que llamó la atención de las autoridades judías. Los líderes religiosos, temerosos de su influencia, lo acusaron de blasfemia. Este es un punto crucial. Esteban se atrevió a desafiar las normas establecidas, lo que lo llevó a ser considerado un peligro. Sección 2, aspectos clave. Esteban, rodeado de un consejo judío, defiende su fe con valentía. En su discurso, menciona la historia de Israel, mostrando cómo el pueblo siempre ha rechazado a los profetas. Este es un momento clave, él no solo se está defendiendo, sino que está llamando a sus oyentes a la reflexión sobre su propia historia. Cuando Esteban menciona la visión del cielo y ve a Jesús de pie a la derecha de Dios, la rabia de sus acusadores se desata. ¿Te imaginas el momento de tensión? La ira se apodera de ellos, y lo arrastran fuera de la ciudad para apedrearlo. La narrativa te hace sentir el clímax de la emoción, y ahí es donde aparece Saulo. Sección 3, el papel de Saulo. En ese momento, él consiente la muerte de Esteban, lo que significa que se convierte en un cómplice en este acto de violencia. A menudo pensamos en Saulo como un villano, pero es el hecho de que Saulo estuviera presente y consintiera el martirio de Esteban nos muestra el nivel de fervor religioso que existía. Este episodio no solo marca el inicio de la persecución cristiana, sino que también revela las tensiones que existían entre los judíos y los seguidores de Jesús. Sección 4, repercusiones. Los cristianos comienzan a huir de Jerusalén, y es aquí donde se produce un fenómeno interesante. La dispersión de los creyentes permite que el mensaje de Jesús se propague por regiones como Samaria y más allá. Esta es una ironía sorprendente, la violencia que buscaba silenciar el cristianismo, en realidad, lo expandió. La historia de Esteban también nos enseña sobre el valor del sacrificio. Su muerte inspiró a muchos a seguir su ejemplo, y su fe se convirtió en una chispa que encendería fuegos de esperanza en lugares lejanos. Casos prácticos y ejemplos. Por ejemplo, en situaciones de opresión religiosa, vemos a personas que, como Esteban, se levantan con valentía por sus creencias. En entornos donde la persecución es real, su legado inspira a muchos a mantener su fe viva, a pesar de las adversidades. Además, el cambio radical de Saulo a Pablo es un recordatorio poderoso de que todos tenemos la capacidad de transformación. A veces, podemos ser nuestros propios verdugos, pero también podemos encontrar el camino hacia la redención. Profundización y análisis. El martirio de Esteban y la persecución que siguió son ejemplos de cómo la fe puede ser un motor de cambio social. La historia de Saulo nos recuerda que el fanatismo puede ser un obstáculo, pero también que la conversión es posible. También es interesante considerar cómo la historia de Esteban y Saulo se relaciona con el concepto de martirio en diversas culturas y religiones. ¿Qué significa realmente ser un mártir? ¿Es solo el sacrificio de la vida, o hay algo más profundo en juego? Y reflexión final, la muerte de Esteban marcó un punto de inflexión no solo para el cristianismo, sino para la forma en que se entiende la fe en el contexto de la adversidad. Te invito a reflexionar sobre esto. ¿Qué harías tú en la situación de Esteban? ¿Tendrías el valor de defender tus creencias a costa de tu vida? La historia nos muestra que la fe puede ser una luz brillante en la oscuridad, pero también un camino lleno de desafíos. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más contenido como este.
Déjame un comentario sobre cómo ves la historia de Esteban y Saulo en el contexto actual. Y recuerda, cada historia tiene el poder de cambiar vidas, incluso la tuya. ¿Crees que el sacrificio de Esteban fue en vano, o inició algo que cambiaría la historia para siempre? Espero tus pensamientos. Este guión ofrece un recorrido completo sobre la historia de Esteban y Saulo, manteniendo un tono conversacional y accesible, ideal para un vídeo que busca educar y entretener a la audiencia.